Entonces, la necesidad que tenemos, la urgente necesidad, yo pienso que es la necesidad más urgente dentro del pueblo de Dios, es el tener una visión correcta del carácter divino y cómo Él se relaciona con nosotros. A no ser que tengamos esto, nuestra relación con Dios siempre va a tener impedimentos, va a ser una relación formal, una relación basada en el miedo, una relación distante, porque nosotros no lo confiamos. Nosotros naturalmente andamos arrancando de Dios. Es el primer mal que se manifestó cuando Adán y Eva pecaron. Adán y Eva pecaron y cuando escucharon la voz de Dios se escondieron, porque el pecado implantó en el corazón de ellos una enemistad contra Dios. Así que todos nosotros llevamos esa enemistad. Es natural para nosotros alejarnos de Dios. Por eso parece tan difícil el orar, el estudiar la Biblia, el ir a la iglesia. Es como algo que tenemos que luchar en contra de nosotros para mantener aquello, porque es natural para nosotros lo opuesto por nuestra naturaleza caída. Entonces, naturalmente, nosotros llevamos una imagen negativa de Dios y a través de las influencias de la sociedad, ya sea de nuestros padres, de los adultos que tuvieron influencia en nuestras vidas, muchas veces aquella imagen negativa ha sido reforzada. Si crecimos en un hogar que era muy disciplinario, si la figura paterna es negativa en nuestras vidas, si los profesores eran disciplinarios, eran gente abusiva, si todo eso influencia a reforzar aquella imagen negativa que luego nosotros hemos de luchar para poder no vivir de acuerdo a aquella imagen. Entonces, lo que hemos de hacer, hemos de llenar nuestra mente con la información correcta de quién Dios es. Cuando tenemos la información correcta, entonces la mente tiene las herramientas necesarias para hacer un cambio. La manera que nuestra mente cambia es a través de información, de verdad. Dice la Biblia, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Por eso es tan importante estudiar las Sagradas Escrituras, aprender verdad, leer el espíritu de profecía, porque a través uno va dando la información verdadera a la mente tiene la capacidad para cambiar la manera que observa el mundo y la manera que especialmente se relaciona a Dios. Ahora, la imagen divina en nuestra vida es el fundamento de todo nuestro ser, todas nuestras acciones, toda nuestra manera de pensar. Si pudiéramos seguir los hilitos, nos llevaría al fundamento de la imagen que tú llevas de Dios. Si tú pudieras entenderte a ti mismo, tú te darías cuenta de que tú naturalmente andas arrancando de Dios y que tantos de tus acciones, de tus behavior, de tus acciones, vamos a llamarlo así, que no entiendes, tienen como base el hecho de la imagen que llevas de Dios en tu mente, de la manera que te relacionas con otros. Por ejemplo, dice el apóstol Juan, de que el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Entonces, si nosotros no vemos a Dios como un Dios de amor, que lo vamos a estudiar hoy día eso, nosotros somos incapacitados para amar incluso a los más cercanos nuestros. Entonces vivimos una vida de egoísmo. Es por eso que es tan importante el entender a Dios en forma correcta. La semana antepasada, cuando nos juntamos, vimos cómo Jesús nos presenta a Dios. Vimos al Dios tierno, al Dios misericordioso, al Dios lleno de gracia, al Dios que le encanta perdonar, que le encanta salvar. Al Dios, vamos a Lucas, a San Juan capítulo 8. Aquí vamos a ver, estudiamos este caso, el caso de la mujer que fue traída a Jesús cuando estaba en el templo. Sí, lo estudiamos, ¿sí? Entonces, no es necesario que miremos a ese. Me gustaría mostrarles la manera que Jesús trata con aquellos que le vuelven la espalda. Cómo Dios se relaciona cuando nosotros hacemos lo malo. Vamos a Mateo. Mateo capítulo
26. Mateo capítulo 26, si no estoy mal, y es el versículo 50. Aquí viene Judas. Judas ha vendido a Cristo por 30 piezas de plata, el valor de un esclavo. Eso fue lo que Judas valoró a Jesús, el valor de un esclavo. Organiza ahora aquella noche para que lo vengan a tomar preso. Judas sabía que Jesús iba a ir al jardín del Getsemaní a orar, el lugar favorito de Jesús cuando estaba en esa área. Viene Judas con una muchedumbre a tomar preso y traiciona a Jesús con un beso. Y miren en el versículo 50 cómo Jesús le habla a Judas. ¿Cómo reaccionarías tú con Judas? ¿Cómo lo habrías tratado tú a Judas? Judas había cometido el pecado imperdonable. Había sido al salir aquella noche del aposento alto, luego de que Jesús le lavó los pies. Imagínense, Judas era ladrón. Jesús sabía que Judas era ladrón y Jesús lo hizo el tesorero del grupo. ¿Pondríamos nosotros a un ladrón como tesorero de la iglesia? Pero Jesús puso a Judas como tesorero del grupo. Jesús trató de salvar a Judas. Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar. Jesús lo sabía, que lo iba a vender. Y aquella noche Jesús le lavó los pies a Judas. Se postró ante los pies de Judas como un esclavo y le lavó los pies. Y Judas lo vendió como un siervo. Judas fue ofendido profundamente por estas actitudes de Jesús. Entonces llega en el versículo 50, Mateo capítulo 26, versículo 50, y dice, Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Jesús nos está mostrando el carácter de Dios. Cuando Jesús dijo, amarás a vuestros enemigos, Él nos está diciendo que esa es la actitud de Dios. Dios no odia, Dios ama. Dios todo lo que hace, Dios lo hace motivado por el amor. Todas las acciones divinas, difícil como sea para nosotros entenderlo así, todo lo que Dios hace es motivado por un amor profundo, hermanos, porque Dios es amor. Entonces aquí vemos la manera que Dios trata al traicionero. Cuando tú traicionas a Dios, cuando le has prometido algo y luego le vuelves la espalda y te complaces a ti mismo, ¿está enojado Dios contigo? Porque de esa es la manera que nosotros lo vemos. Entonces nosotros cuando hemos caído, hemos pecado, nos alejamos de Dios hasta que nos sintamos mejor. Nos alejamos, nos castigamos a nosotros mismos, dejamos de orar, si caímos bien feo, algunos dejan de ir a la iglesia, abandonan sus puestos como castigo propio. Si son ancianos, yo ya no soy digno de ser anciano, se van de ser ancianos. ¿Cómo trata Dios al que cae? Aquí está. Ahora, Judas no podía ser salvo, Judas fue perdido, pero ¿cómo lo trata Dios? ¿Cómo lo trata Jesús? En forma tan gentil. ¿Cómo nosotros tratamos al pecador cuando descubrimos a un hermano en la iglesia que está en pecado? ¿Cómo lo tratamos, hermano? ¿Cómo trató Dios a David cuando él cayó en pecado? Mató a un hombre porque había cometido adulterio con la esposa y la dejó embarazada. Un tremendo pecado. ¿Cómo lo trató Dios? Pagó por su pecado, sí, pero lo abandonó Dios. ¿Le volvió la espalda? ¿Lo castigó Dios y lo trató como perro? No, ni siquiera le sacó el reinado. Le permitió seguir siendo rey. Entonces, muchas veces nosotros juzgamos al Dios del Antiguo Testamento por nuestros ojos. Nosotros tenemos una imagen de Dios en nuestra mente y cuando leemos al Dios del Antiguo Testamento, lo leemos no por lo que la Biblia nos está dando, sino que lo juzgamos por la manera que nosotros pensamos que Él es. Pero aquí se nos muestra, Jesús claramente nos muestra cómo trata a Dios a aquellos que lo han traicionado. Y aquí Jesús lo llama amigo. Amigo. ¿Cómo trató Jesús a Pedro? Porque Pedro hizo lo mismo, ¿no?
Pedro por lo menos no recibió plata, lo traicionó gratuitamente, Pedro. Lo traicionó y lo negó 3 veces. Mire, vengan a Mateo capítulo 26. En el versículo 72 dice, pero él negó otra vez con juramento. No conozco al hombre. Juró no conocer a Jesús. Y luego en el versículo 74, entonces él comenzó a maldecir y a jurar. La palabra maldecir, él comenzó a usar palabras soeces, todas aquellas garabatos, como decimos en Chile, que se había aprendido siendo un pescador. Él los sacó todo el rosario para mostrarles que él no era seguidor de Jesús. Y él dice, yo no conozco al hombre, y maldijo el nombre de Jesús. Lo abandonó Jesús. ¿Cómo habrías tú reaccionado si alguien, tu mejor amigo te tratara de esa manera? Te garantizo que nosotros dejaríamos de ser amigos con ellos. ¿Dejó Jesús de ser amigo con Pedro? Y miren, en eso, vamos al libro de Lucas. Hay un detalle bien importante en Lucas, en el capítulo 23, no, 22. Estoy buscando. Capítulo 22, estoy buscando un detallito que es bien importante, el versículo 61. ¿Saben ustedes, dice la hermana de White, de que el punto más doloroso para Jesús de toda aquella experiencia fue cuando Pedro lo negó? Eso fue lo que más le causó dolor a Cristo de toda la experiencia de la crucifixión, cuando Pedro lo negó. Y en el versículo 61 dice, entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Imagínense, lo estaban acusando falsamente, lo estaban golpeando, lo estaban tratando como que fuera un ladrón. Y Jesús se toma el tiempo y mira a Pedro. ¿Cómo creen ustedes? ¿Qué creen ustedes que vio Pedro en los ojos de Jesús? Miren lo que causó cuando aquellos 2 ojos se encontraron. Y Pedro vio los ojos de Cristo mirándolo. En aquellos momentos que Pedro está maldiciendo el nombre de Jesús y está, como se llama, usando las palabras más bajas para confirmar que él no es seguidor de Cristo, en esos momentos Jesús lo mira. Y Pedro mira a Cristo y se encuentran aquellos 2 ojos. ¿Qué creen ustedes que leyó Pedro en los ojos de Jesús? La hermana de White, en el libro Deseado a toda la gente, ella nos habla. Yo les voy a tratar de traducir una cita que tengo escrita aquí en el margen de mi Biblia, que es muy bonita. Aquí. Ella dice, cuando el juramento degradante era fresco en los labios de Pedro y el canto del gallo se escuchaba, estaba todavía sonando en los oídos de Pedro, el Salvador se volvió de mirar a sus jueces y miró plenamente a su pobre discípulo. A la misma vez, los ojos de Pedro fueron atraídos hacia su maestro. Y miren, ahora viene la descripción de los ojos de Jesús. ¿Qué había en aquellos ojos de Jesús? ¿Cómo habrías mirado tú a aquel traicionero? Yo lo habría mirado así con unos ojos. Cobarde, le habría dicho yo. ¿No le habrías dicho tú lo mismo? Te faltan agallas. Pero mire, dice, en aquel rostro gentil, él leyó profunda
Piedad, no piedad, pity. Pity es compasión. Compasión, profunda compasión y dolor. Pero dice, no había en aquellos ojos enojo. Así que había dolor profundo y gran compasión. La visión de aquel rostro sufriente y pálido, aquellos labios temblorosos, aquella mirada de compasión y perdón atravesó el corazón de Pedro como una flecha. Entonces, ¿qué fue lo que llevó a Pedro al arrepentimiento? Fue cuando él encontró en los ojos de Jesús esa expresión profunda de amor, de compasión, de perdón y de dolor. Eso fue lo que quebró el corazón de Pedro, quebró su orgullo. Y lo llevó ahora a llorar profundamente. Se corrió, dice la hermana White, al mismo jardín donde había Jesús estado batallando aquella noche. Y ahí se arrepintió y confesó y salió un nuevo Pedro. Pedro fue convertido profundamente gracias a la expresión de amor. Nosotros, hermanos, debemos entender que no es nuestras palabras de condena que convierten al pecador. Dice que es la bondad de Dios que nos guía al arrepentimiento. Y eso fue lo que quebró a Pedro. Fue el ver el amor profundo, la compasión, y que en los ojos de Jesús, en su rostro, no había enojo alguno y no había deseo de venganza. Ese es nuestro Dios, hermanos. ¿Cómo te trata Dios cuando has pecado, cuando le has vuelto la espalda, cuando has caído? Si tienes al Dios católico en tu mente, entonces crees que Dios está enojado, que Dios no te va a escuchar tus oraciones, que Dios no se preocupa de ti, que ahora te va a castigar y que van a comenzar a caer maldiciones sobre ti. Ese no es el Dios de la Biblia, hermanos. Ese no es el Dios de la Biblia. Aquí tenemos un cuadro claro que nos presenta al Dios de la Biblia. Entonces, cuando Dios castiga es un acto muy raro. Yo les voy a mostrar ahora cómo Dios reacciona cuando Él tiene que castigar o permitir el castigo. Vengan a Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19, me parece que es el capítulo 19, sí. Versículo 41. Esta es la entrada triunfal en Jerusalén. Jesús ha sido proclamado rey, ha sido sentado en un asno. Una palabra antigua para un asno nuevo era pollino. Un pollino se usa en algunas de las traducciones. Y había un hermano pentecostal en Chile que estaban estudiando este capítulo. Mi papá lo conocía, el hombre. Mi papá nos contó la historia y dice que este hermano un día se paró y le dijo: hermanos, ¿cómo será la degeneración en el mundo? Y entonces le dijeron: ¿por qué, hermano? Y miren, el Señor Jesús se sentó en un pollino y ahora los pollinos son chiquititos. Claro, porque él pensó que un pollino era un pollo. Un pollino, ¿cómo nos habremos degenerado? Entonces mi papá le explicó, le dice: no, hermano, un pollino es un asno. Le dice, perdón, le dice, no lo entendía de esa manera. Un pollino. Entonces dice ahí en el versículo 41, dice: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Aquí vemos a Jesús por segunda vez llorando. Lloró frente al dolor de ver cómo el ser humano es afectado por la muerte y el sufrimiento del pecado. Jesús lloró. Dios es llevado a lágrimas cuando ve el sufrimiento de la raza humana. Porque Él no nos creó para eso. Dios llora, hermanos, sufre. Y nuestro sufrimiento Él lo lleva en sí mismo. Y ahora vemos otra acción la cual llora, pero la palabra llorar aquí no es tan solo llorar unas lagrimitas,
La palabra, la palabra llanto es cuando nosotros lloramos por dolor profundo y lloramos casi a gritos. Eso es la manera que Jesús está llorando aquí. ¿Y por qué está llorando? Miren, dice, oh si también tú conocieses a los menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora están encubiertos tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a la tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre ti, piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. ¿Por qué Jesús está llorando? Por la destrucción de Jerusalén y la destrucción de Israel. Está llorando por todos los que van a morir, todos los que van a sufrir. Jesús en visión profética puede ver Jerusalén siendo rodeada por ejércitos y más de 1 millón de personas adentro, pasando hambre por casi 1 año, comiéndose los niños. Jesús lo ve, pero lo va a permitir. ¿Por qué lo va a permitir? Porque Jerusalén lo va a rechazar a él como su rey. Lo van a crucificar y van a decir, ya no tenemos a Dios, no tenemos a rey, sino a César. Van a escoger el reino satánico. Pero cuando uno ve, hermanos, que por más de 1500 años Dios siguió a Jerusalén, siguió a Israel, les envió profetas, mensajes, los castigó, les permitió irse al exilio para tratar de salvarlos. Y todo lo que Dios hizo por 1500 años. Todo lo que Dios hizo por ellos, lo han rechazado, y ahora les envía el Hijo, ¿y qué hacen con el Hijo? Lo crucifican, lo matan. Entonces viene la destrucción de Jerusalén, Dios se retira y permite que Roma venga y destruya Jerusalén, y más de 1 millón de judíos murieron. Entonces la gente dice, qué malo que es Dios, qué malo que es Dios. Por 1500 años mataron a sus profetas, lo rechazaron, adoraron a imágenes, pasaban a los niños por fuego, quebrantaron su ley más de 1500 años. Y al final Dios ya no puede hacer nada más por ellos, retira su protección, pero eso le causa un dolor profundo. Dios llora a gritos porque este pueblo no ha respondido. Entonces ahora toma esta imagen y anda a leer el Antiguo Testamento. ¿Cuántas veces Dios ha llorado a gritos, hermanos? Dios no es un Dios arbitrario que Él castiga porque, bueno, hoy día se levantó mal y se siente enojado, entonces a destruir. No, no es así. Nínive, una ciudad corrupta, mala. Dios le envía el profeta. Cientos de años ha tratado de traer a Nínive al arrepentimiento y Nínive no se ha arrepentido. Le envía el profeta Jonás y la ciudad se arrepiente. ¿Qué hace Dios con Nínive? La perdona, no hay castigo. Dice que desde el rey hasta los animales los vistieron a todos en ayuno y se vistieron en cilicio, todos. Y Dios los perdonó, hermanos, porque Dios le encanta perdonar, a Él no le encanta destruir. Dios le dice a Abraham, esta tierra te la he dado a ti, pero en 400 años, porque la maldad del cananeo no ha llegado todavía a su culmine. Por 400 años más, Dios les iba a enviar testimonio. Entre ellos vivió Melquisedec, vivió Abraham, vivió Lot, les envió profetas. El profeta Balaam era un profeta viviendo entre los canaanitas, era un profeta de Dios. 400 años tratando de llamar a este pueblo, llegaron a ser tan malos, que los que estaban poseídos por demonios, hermanos, sus cosas, los demonios, ¿cómo se llama? Las reclamaban como de ellos, habían hecho pactos con los malos espíritus, habían llegado a ser paupérrimos. Dios tiene que destruirlos, permite su destrucción. Qué malo es Dios. Pero nos olvidamos que 400 años Él los siguió, o más de 400 años. Sodoma y Gomorra. Lo mismo, cada vez que Dios destruye, cada vez que Dios trae destrucción, con el diluvio, cientos de años los siguió.
Les dio 120 años para arrepentirse. Ese es el último periodo, 120 años para arrepentirse. Y al final Dios tiene que destruirlos. Si se hubieran arrepentido, Dios los hubiera perdonado, hermanos. Porque para Dios la obra de destrucción es una obra rara, es una obra dolorosa. Él llora a gritos cuando el ser humano no responde y se vuelve tan malo, que lo mejor que Dios puede hacer por ellos es tener que destruirlos. Y entre los mismos canaanitas, entre los que ocupaban la tierra de Canaán, cuando se arrepienten, tenemos ejemplo, por ejemplo, la prostituta Rahab, que vivía en Jericó. Ella se arrepintió y gracias a que ella se arrepintió y aceptó al Dios de Israel, toda su familia fue perdonada y fueron salvos. ¿Qué hubiera pasado si todo Jericó se hubiera arrepentido? Dios los habría perdonado todo y habrían sido parte de Israel. Porque tenemos el ejemplo de los gibeonitas. Los gibeonitas fue una nación que vivían en Canaán, pero se hicieron pasar como que ellos venían de muy lejos. ¿Se acuerdan de la historia? Y llegaron donde Josué y le mintieron a Josué para hacer un pacto que no los destruyera. Y a pesar de la mentira, Dios los perdonó y llegaron a ser parte de Israel. Dios les dio la oportunidad de servir al templo, de traer leña al templo. Así que el deseo de Dios es perdonar, el deseo de Dios no es destruir, pero la destrucción y el castigo se permite solo por dos razones. El castigo se permite como disciplina para tratar de despertarnos cuando nada más despierta. Cuando Dios ha probado todo el lenguaje y se le acabó el vocabulario, entonces Dios permite castigo. Y ya cuando rechazamos todos lo que Dios puede hacer por nosotros y la maldad se ha desarrollado a tal punto que ahora puede ser peligrosa para otros, entonces Dios permite destrucción. Y cuando Él tiene que destruir, ya sea que Él la permite o que Él mismo la trae, en el caso de Sodoma y Gomorra, el diluvio y otros ejemplos, cuando Él mismo la trae, entonces, ¿qué le causa al corazón de Dios? Le causa un dolor profundo, hermanos. Es por eso que Dios no quiere traer el fin a esta tierra. Dice que Dios es paciente para con nosotros, no deseando que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso es lo que a Él le encanta. A Él le encanta perdonar. Odia tener que destruir. Entonces ahora te fijas que al ver el cuadro de Dios a través de los ojos de Jesús, ahora tú vas y contemplas el Antiguo Testamento y ves al Dios del Antiguo Testamento como un Dios que sufre mucho. ¿Por qué? Porque el ser humano es tan contumaz, es tan duro, es tan rebelde, que fuerza a Dios a tener que actuar de una manera que es extraña para Él. Y cuando Él tiene que actuar de esa manera, entonces a Él le causa mucho dolor. Dios está en una posición muy difícil, porque si Dios no actuara con justicia, ¿sabes lo que nosotros diríamos con Él? A este Dios no le importa nada, mira las cosas que pasan y Él ni se mete. Y cuando Dios interviene y trae castigo, ¿qué decimos? Ah, Dios malo, mire lo que hizo. Entonces Dios está en una posición súper difícil con nosotros. Pero ahora si tú tienes una posición saludable, es como el niño que tiene una linda relación con mamá y papá. El niño tiene plena confianza que mamá y papá lo aman, que mamá y papá son buenos. Pero cuando el niño a veces se pone medio contumaz y papá tiene que bajarle los pantalones y darle unas palmadas en la cola, al niño le duele, pero el niño no lo resiente. ¿Por qué? Porque él sabe de que mamá y papá lo aman. El contexto es un contexto de amor. El niño lo resiente cuando el niño no tiene seguridad que mamá y papá lo aman. Entonces, cuando tú y yo sabes de que Dios te ama y que te ama tanto, tanto, tanto y que Él desea lo mejor para ti, si Dios tiene que permitir cosas en tu vida que a veces causa dolor, dificultades, tú sabes que Él lo está haciendo por tu bien, no para dañarte, sino que para despertarte, para corregirte, para que te desarrolles como ser humano y crezcas en su imagen. Entonces le vas a agradecer. Hace unos años atrás yo estaba
cuidaba una iglesia y en mi iglesia había un joven de 22 años que había tenido un accidente de moto y quedó cuadrupléjico. Estaba en una silla de ruedas. Ben era su nombre. Yo lo visitaba seguido y un día le dije, Ben, déjame decirte una cosa, hermano. Cuando tú llegues al cielo y tú veas el por qué, a pesar de que esto fue un error tuyo, pero cuando tú veas el por qué Dios lo permitió y entiendas las consecuencias eternas, tú te vas a postrar a sus pies y le vas a agradecer por toda la eternidad que Él te haya permitido estar en una silla de ruedas. Nada de lo que Dios permite, nada de lo que Dios hace, hermanos, es para dañarnos, porque Dios es demasiado bueno para eso. Incluso cuando Dios destruye, no es para causar daño, es simplemente para una acción de amor. Es la última acción de amor que Dios puede hacer por nosotros. Dios todo lo que hace, lo hace por amor. Entonces, si tú y yo podemos comenzar a ver a Dios de esa perspectiva, la vida cristiana ahora florece, porque tu corazón se va a abrir a un Dios que anda buscando hacerte bien, no hacerte mal. Que un Dios que no está en contra tuyo, es el Dios que está en favor de ti. No es un Dios que te odia, es el Dios que te ama. Cuando tú ves a Dios de esta manera, entonces, wow, se abre una fuente para poder tener una relación abierta y linda con Él. ¿Queda eso claro, hermanos? ¿Hay alguna pregunta en cuanto a eso? ¿No? Muy bien. Entonces vamos al libro de Juan. Al libro de Juan. Ahora vamos a ver el resto de las escrituras, algunos otros versículos que nos hablan en cuanto a Dios. San Juan capítulo 4 y versículo 8. San Juan capítulo 4, versículo 8. El que no ama, no ha conocido a Dios. ¿Y qué luego dice? Porque Dios es amor. Esa es la descripción del carácter de Dios más sencilla que tenemos en las Sagradas Escrituras. Es aquí donde las Sagradas Escrituras nos muestran en una frase, en una palabra, se define el carácter divino. Ahora, si Dios es amor, ¿puede ser el egoísta? No. Si Dios es amor, ¿puede ser el malo? No, por supuesto que no, porque el amor precluye todo aquello que es negativo, que es malo, que es distinto al amor. Dios es amor. Por lo tanto, todo lo que Dios hace, todo lo que Él es, está basado en este fundamento de su carácter. El amor es la piedra del fundamento del carácter de Dios. Si tú sacas esa piedra, destruyes el carácter divino. La piedra del carácter del amor es el fundamento, la base del carácter divino. Todo lo que Dios hace, todo, no importa que tú no lo entiendas, porque nosotros no lo entendemos a Él, porque nosotros somos egoístas. Y el egoísmo en comparación con el amor es como la noche en comparación con el día. No hay relación, no existen cosas que unan el amor con el egoísmo, no, es completamente antagonismo, eso es lo que nosotros somos. Entonces nosotros juzgamos a Dios, por ejemplo, la Biblia dice que Dios es un Dios celoso e inmediatamente nosotros juzgamos ese celo del punto de vista del celo egoísta, pero es que Dios no obra nada por el egoísmo, su celo es una manifestación profunda de su amor. Cuando Dios se enoja, porque la Biblia nos muestra que Dios se enoja a veces. No es una manifestación de egoísmo. Nosotros nos enojamos por egoísmo. Nuestro enojo
95-96% de las manifestaciones de nuestro enojo es egoísmo. Es porque algo nos ha pasado a nosotros. Eso no me gusta, eso no me siente bien, me ofendiste, me trataste mal, me siento amenazado. Entonces el enojo se levanta en defensa propia, no para Dios. El enojo de Dios no tiene nada que ver con egoísmo. Todo lo que Dios hace, lo hace de una perspectiva de amor. ¿Por qué? Porque Él es amor. El versículo 16 dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios, y Dios en él. Dios es amor, el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Una de las necesidades para la relación entre Dios y nosotros, el tener amor. Y nosotros no lo tenemos, por lo tanto debemos renacer. Y cuando renacemos, Dios nos da su amor a través del Espíritu Santo y nosotros somos capacitados para comenzar a vivir una vida de amor, que es el verdadero fundamento del reino de Dios. La ley de Dios es una ley de amor. El amor es el principio de la ley divina porque es una reflexión de su carácter. La ley nos muestra quién Dios es. Entonces, ¿ves? Nosotros no entendemos a Dios y porque no lo entendemos lo juzgamos malamente y nos escapamos de él. Entonces, por eso que tú debes tomar estos cuadros divinos, debes leer la vida de Cristo. Primera tarea para la casa, lean los evangelios y todo lo que vean de Jesús es una manifestación de Dios. Tómenlo y absórbanlo y comiencen a ver a Dios de ese cuadro. Yo tuve que hacerlo, yo crecí en un hogar donde mi papá era muy autoritario, era violento, era muy legalista mi papá. Entonces yo crecí con un cuadro muy negativo de Dios. Inconscientemente, no era algo consciente. Yo siempre amé al Señor, pero andaba arrancándome de él, porque le tenía miedo. Entonces, cuando fui convertido, lo primero que Dios comenzó a hacer a través de mí fue comenzar a mostrarme esto, para poder sanar mi mente, porque yo estaba enojado con Dios, por la manera que mi papá actuaba. Entonces ya Dios sanó eso, lo limpió y se abrió la puerta para tener una relación hermosa con él, para poder respetarlo, porque si tú no amas a alguien, no lo respetas. Entonces, la falta de respeto en la iglesia, por ejemplo, la falta de actuar en forma, ¿cómo se llama? Decorosa en la iglesia, muchas veces muestra que nosotros tenemos ira dentro de nuestro corazón contra Dios. Entonces Dios es amor. ¿Pero qué es el amor? Vamos a 1 Corintios 13. Aquí 1 Corintios 13 nos da una descripción del carácter divino si leemos 1 Corintios 13 de la perspectiva correcta. 1 Corintios 13, el propósito es mostrarnos el carácter de Dios y la supremacía del amor. Dice, lo vamos a leer todo. Dice, si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si no tengo amor, no tengo nada. Absolutamente nada. Así que digan eso a Dios. Si Dios no tiene amor, ¿qué es lo que es Él? Nada. Es un címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Cuán valioso es el amor, cuán esencial, cuán importante es el amor. ¿Y saben ustedes que hay adventistas que se ofenden si se habla mucho del amor? Aquí en Australia hay unos adventistas conservadores que siempre están alegando que se habla mucho del amor. Claro, muchas veces se habla de un emocionalismo que no tiene nada que ver con el amor, pero el pueblo adventista no entiende el amor.
Somos un pueblo legalista, queremos guardar la ley, pero la ley es imposible guardarla si tú no eres motivado por el principio del amor. Si Cristo Jesús no mora en ti y a través de Jesús morando en ti, él derrama su amor en tu alma para que tú lo ames. Por eso dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si no lo amamos, no hay razón de guardar mandamientos. Porque la única motivación que Dios acepta para obediencia es la motivación del amor. Entonces ahora el apóstol Pablo nos muestra, nos define el amor, mostrando cómo el amor trabaja. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga la perfección, cuando venga lo perfecto, ¿qué es lo perfecto? Es el amor. Entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando yo fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el amor es el mayor de ellos. Así que el amor claramente es lo más importante. Y miren ahora, vamos a jugar un poquito con el texto, porque nos autoriza la Biblia. La Biblia dice, primera de Juan dice que Dios es amor. Y aquí el apóstol Pablo nos está hablando del amor. Dice el versículo 4, el amor es sufrido. Vamos a cambiar la palabra amor por la palabra Dios, porque eso nos va a dar una descripción del carácter de Dios. Mire, dice el versículo 4, Dios es sufrido, es benigno. Dios no tiene envidia. Dios no es jactancioso, no se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre. Esto es Dios. Dios todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera. Todo lo soporta. Dios nunca deja de ser. Ahí está la descripción del carácter de Dios más completa de las Sagradas Escrituras. No hay otro texto que nos dé una descripción tan compleja del carácter de Dios. Podemos estudiar esto por días. Es maravilloso. Ese es nuestro Dios. Dios todo lo sufre, hermanos. ¿Cuánto lo has hecho sufrir tú a Dios? ¿Y cuántas veces te ha maltratado por la manera que tú lo has tratado? ¿Cuántas veces has violado su ley, lo has desobedecido, has hecho lo malo ante sus propios ojos? ¿Y cuántas veces te ha tratado mal? ¿Cuándo fue la última vez que cayó fuego del cielo y te consumió Dios? ¿Lo mereces? Claro que sí, pues. La paga del pecado es muerte. Y sin embargo Dios no nos da la muerte. ¿Qué es lo que Dios te da? La vida eterna. Si estamos dispuestos a aferrarnos a Cristo como nuestro Salvador. Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, hermanos. La cruz es la prueba del amor de Dios. La cruz no fue puesta para ganar el amor de Dios hacia nosotros. La cruz está ahí como testimonio del amor de Dios hacia nosotros. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. El hecho que Dios llegó a ser un ser humano es prueba del amor de Dios. El hecho de que ahora tenemos en el trono divino a un ser humano sentado, que es nuestro embajador en los cielos, nuestro representante, es prueba del amor de Dios. Es todo plan de Dios. Cuando ves a Cristo crucificado o colgando del madero, está hablándote, te está gritando que Dios te ama, que Dios es amor, Dios no está en contra de ti. En el libro de Romanos capítulo 5, el apóstol dice en el versículo 6, porque Cristo cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos.
Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra, la palabra muestra es demuestra, Él nos está demostrando que Él nos ama, Él muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cómo podemos dudar el amor de Dios si ante nosotros está puesta la cruz del Calvario, hermanos? ¿Cómo podemos juzgar a Dios, ser un Dios malo, un Dios injusto, un Dios que no se preocupa, un Dios que es lejano, cuando Dios llegó a ser un hombre, llegó a ser nuestro hijo, nuestro hermano, adoptó nuestra naturaleza caída y ahora Dios vive en los cielos para representarte a ti y a mí? Él llevó tus pecados en sus hombros, fue castigado por ti, fue maltratado, escupido, golpeado, acusado falsamente. Dios lo castigó, Dios el Padre lo castigó a él para que tú y yo no tengamos que ser castigados. Y aún nosotros juzgamos a Dios como un Dios malo. Es por eso que a la gente no le gusta leer el Antiguo Testamento, porque ellos dicen que el Dios del Antiguo Testamento cambió. Cuando Cristo murió, el Dios del Antiguo Testamento cambió. ¿Tú sabes quién es el Dios del Antiguo Testamento? El Dios del Antiguo Testamento, en la mayor parte de sus veces, es Cristo Jesús. Puede ser que cambió Jesús al serse humano, o puede ser que nosotros estamos mal interpretando al Dios del Antiguo Testamento y que el Dios del Nuevo Testamento es exactamente el mismo Dios del Antiguo Testamento. Mire, vengan al libro de ¿qué hora es? No, lo vamos a dejar aquí. Vamos a parar aquí y lo estudiamos la próxima semana. Cada palabra, cada parábola, cada vez que lo ven accionando, Jesús nos está mostrando a Dios. Entonces hay un redescubrimiento, uno se enamora de este Dios que es tan fantástico. Si nuestro Dios es un ser fantástico, hermanos, es un ser maravilloso, no hay palabras humanas para poder descubrir, para poder describir a este Dios tan maravilloso que se ha revelado a nosotros en Cristo Jesús. Y es nuestro privilegio tener una relación personal con Él, caminar con Él, escuchar su voz, vivir con Él, gozarnos, llorar con Él, pasar todas las experiencias de nuestra vida con este Dios que fue dispuesto a morir por nosotros, hermanos. Es un Dios maravilloso. Así que tarea para la casa, lean los evangelios desde esta perspectiva, de descubrir a Dios. Y luego la otra tarea que le vamos a dar va a ser leer el deseado de todas las gentes y poder ver aquella maravillosa, porque cuando uno lee con el deseado de toda la gente es como estar leyendo los evangelios con lupa. se amplifica todo y uno ve tantos detalles hermosos que de otra manera no se verían. Ese es el propósito del espíritu de profecía. Dios, porque el pecado nos ha hecho tan tontos. Imagínense de que Adán y Eva no necesitaban libros y nosotros ahora no tan solo necesitamos 66 libritos, sino que necesitamos todos los otros libros para que podamos entender a Dios y el Evangelio y todas esas cosas, porque el pecado nos ha hecho tontos, nos ha limitado. Tú y yo tenemos una visión corta. No tenemos capacidad para entender cosas espirituales. Entonces Dios nos ha facilitado y ha hecho todo esto tan bonito y tan fácil de entender. Así que tarea para la casa esta semana, leer los evangelios, pero leerlos de la perspectiva de conocer a Dios. Gracias, hermana Zula. Buena idea. Van leyendo los evangelios juntos con el deseado de todas las gentes. Si el deseado de toda la gente eso es un comentario inspirado de los evangelios. Así que qué ventaja más linda, ¿no? Patriarcas y Profetas es un comentario inspirado desde la creación hasta el tiempo de David. Profetas y Reyes, comentario inspirado desde el tiempo de David hasta la dispersión de Israel y el retorno. Y así nos vamos. El libro de Hechos de los Apóstoles, con comentario inspirado del libro de Hechos de los Apóstoles y del Nuevo Testamento. Y el conflicto de los siglos es comentario inspirado de nuestro sistema profético, tanto Daniel como Apocalipsis. Así que
Si quieren saber la verdad, lean aquellos libros, hermanos. Hay que leer mucho como pueblo. Dios nos ha dado muchas ventajas. Muy bien. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Alguna otra cosa que decir? ¿Algo que compartir? ¿Te están ayudando estos temas? ¿Hay algo que está comenzando a cambiar? ¿Te están facilitando? ¿Qué está ocurriendo? Bueno, háblame un poco. Yo tengo alguna, no dudas, sí dudas, pero estuve escuchando diferentes expositores en cuanto a la naturaleza de Cristo. Y Ya. creo que es un punto clave también para conocer a Cristo. Y por ahí hay como dos enfoques en cuanto a cómo vino Cristo, qué naturaleza tiene y eso. Algunos dicen que no vino con la tendencia al pecado, otros dicen que sí. ¿Qué podría aclararme de eso como para ver? Yo tengo varios estudios. Mira, la división dentro de la iglesia, hace tiempo yo les expliqué esto y se los voy a volver a explicar. Toda verdad tiene por lo menos dos polos. Y a veces nosotros, o todas las divisiones teológicas tienden a tener este problema. Hay un grupo, los liberales se aferran de un polo, los conservadores se aferran del otro polo. Y comienzan a tirarse bombas peleando por ambos aspectos. Son parte de la verdad, pero ninguno es la totalidad de la verdad. Para tener la totalidad de la verdad, debemos tener ambos aspectos en forma balanceada. Ahora, ¿cuáles son las posiciones adventistas? Jesús era como nosotros, tenía una naturaleza caída. Y la otra posición era, no, Jesús era como Adán, él tenía una naturaleza santa y pura, porque él venía a ser el segundo Adán. Esas son las dos posiciones. En el mundo adventista hispano, esto nunca ha llegado a ser problema. Ahora el mundo hispano está alcanzando estas cosas porque hemos dejado de ser tan misioneros como éramos. El mundo hispano éramos una iglesia muy misionera que decíamos, denme el mensaje, yo quiero ir a predicarlo, no me quiero preocupar de teología. El mundo inglés entró en estos debates 60, 70 años atrás. Y eso fue lo que frenó al mundo inglés en su crecimiento, porque ahora ya no están preocupados de afuera, están preocupados de la pelea interna. Y las peleas internas son peleas teológicas que usualmente están causadas porque estamos mirando la verdad con un puro ojo. Yo tengo estudios de la naturaleza de Cristo. Algún día los tomamos. Es muy importante la naturaleza de Jesús. Pero Jesús, la Biblia, mira, déjame mostrarte un versículo. Si la Biblia tiene que solucionar estos problemas, ven a Hebreos, capítulo 2. Versículo 14 en adelante. Hebreos capítulo 2, versículos 14 en adelante. Vamos a mirar un polo. ¿Ya? Dice así. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Así que era como nosotros, de carne y sangre, ¿cierto? Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. Así que llegó a ser un humano mortal. Adán, antes que cayera, no era mortal. Así que eso ya nos da una señal, que Jesús no era exactamente como Adán. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Así que viene a quién a socorrer, a seres humanos caídos. Y versículo 17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. ¿Quiénes eran sus hermanos? Los que habían caído. Y él debía llegar a ser en todo semejante a nosotros. Tomó una naturaleza caída. No la naturaleza perfecta de Adán antes de su caída, sino que la naturaleza caída Jesús tomó. Y la hermana White es mucho más clara. Ella dice que tomó la naturaleza caída después de 4,000 años de degradación. Claro, sí la recibió de María.
recibió su naturaleza humana de María. Si Jesús hubiera tenido que, iba a ser como Adán, él tendría que haber nacido de Eva antes que Eva pecara. Entonces, nadie nació de esa manera. Él recibió su naturaleza de María y María no tenía una naturaleza inmaculada como enseñan los católicos. Esa es una enseñanza católica. Y luego dice el por qué, dice, porque por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. La ley del Antiguo Testamento era que el sumo sacerdote debía ser tomado de entre sus hermanos para que entendiera a sus hermanos cuando él los representaba ante Dios. Así que Jesús llega a ser nuestro hermano y es tomado de entre nosotros para representarnos ante Dios. Por eso él es nuestro sumo sacerdote. Así que el primer polo nos dice de que Jesús tenía una naturaleza caída, una naturaleza como la nuestra. Romanos 8 es mucho más claro todavía. Mira, Romanos 8. Y estamos dejando que la Biblia hable. Si la Biblia nos dice esto, yo tengo que aceptarlo. Esa es mi parte. Es claro. Romanos 8, versículo 3. Dice, por lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando, capítulo 8, versículo 3, Dios enviando a su Hijo, y miren ahora la descripción, en semejanza de carne de pecado. ¿En cuál semejanza vino Jesús? En carne de pecado. Así que el primer polo me dice, Jesús tenía una naturaleza caída semejante a la mía. Alabado sea Dios, porque Él es mi hermano. Él sabe lo que es llevar en sí mismo una naturaleza que tiene debilidades y que Satanás puede usar en contra tuya. Él entiende eso. Él sabe lo que es lidiar con la carne. Pero ahora, si eso es, hay hermanos que dicen, ¿vieron? Esta es la verdad. Esta es la verdad y esto es lo que debemos creer. Pero resulta que hay otros versículos que parecieran contradecir estos versículos. Vamos al libro de 2 Corintios, capítulo 5, versículo 21. 2 Corintios, capítulo 5, versículo 21. Ahora vamos a ver el otro polo. El otro polo. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos de justicia de Dios por él. Así que Jesús no conoció pecado. Llevaba mi naturaleza, pero él no conoció pecado. ¿Se fijan entonces? ¿Pero cómo puede ser esto? Si David dice que yo fui gestado en pecado. Pero Jesús no conoció pecado. Y más aún, el ángel le dice a María que él iba a ser santo desde el vientre. Miren, vengan ahora a Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 7. Hebreos capítulo 7. Aquí hay unas palabras que se usan para describir la naturaleza de Jesús. Déjame... versículo 26. De capítulo 7, versículo 26 dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía. Y miren aquí las palabras que se usa para este sumo sacerdote. Santo, inocente, sin mancha, apartados de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Así que hay dos realidades en la naturaleza de Jesús. Él recibe la naturaleza humana degradada 4.000 años de pecado, pero él tiene la santidad, la pureza, la inocencia de Adán antes que pecara. Ahí se encuentra la naturaleza de Cristo y unimos ambos polos y ahora esa verdad, hay unidad en aquella verdad. No necesitamos pelearnos, necesitamos escuchar el otro partido y verdad que lo que están diciendo. Investigar si es bíblico. Hay versículos bíblicos que apoyan ambas partes. Entonces, ¿se contradice la verdad? No, la verdad nunca se contradice. La verdad nos pareciera que se contradice, pero cuando tú la miras, está unida íntimamente. Es, por ejemplo, Dios lo ha hecho así todo. Cuando tú miras la verdad del día tiene claridad y oscuridad.
Entonces el liberal se pone de parte de la claridad, el conservador parte de la oscuridad y se ponen a pelear. ¿Qué es lo más importante? ¿La claridad o la noche? Y forman teología, escriben papeles, ¿cómo se llama? Acumulan versículos mostrando qué es más importante para un partido del día, para el otro partido de la noche. Y el Señor se ríe en el cielo y les dijo, yo les di la noche y el día. Son ambas partes de una realidad. El esposo y la esposa. Para tener un matrimonio necesitas al hombre y a la mujer. ¿Qué es más importante, el hombre o la mujer? Podríamos usar versículos que muestran el hombre, el otro la mujer y nos ponemos a pelear, pero no es necesario. La verdad nos debe unir y debemos buscar cómo es que la verdad está unida. No debemos distorsionar la verdad separando sus polos. Así que Jesús tenía una naturaleza caída como nosotros. Sí, no recibió una naturaleza perfecta. Y eso es físicamente, moralmente, en todo aspecto. Pero a la misma vez, Él era inocente. Él era santo, sin pecado, no tocado ni por un deseo del pecado. Jesús nunca tuvo ni siquiera el deseo. Entonces Él era puro como Adán antes de su caída. ¿Lo entendemos eso? Es un misterio. Pues, si toda verdad es misteriosa. Pero eso es lo que debemos aceptar. Entonces yo no me pongo parte ni de los conservadores ni los liberales. El conservador me dice, hermano, eso es lo que dice. Amén, hermano, sí, pero mire este otro lado. Y el liberal me dice, pero no, pero mire esto es lo que dice. Sí, hermano, amén, es verdad, pero mire el otro lado. Pues siempre tenemos que mirar ambos aspectos. Así que, mira, la verdad es que en aspectos así yo no tiendo a leer teología, porque tristemente es muy raro encontrar teólogos balanceados. Yo leo la Biblia y el espíritu de profecía. Y cuando tú lees la Biblia y el espíritu de profecía vas a tener una teología balanceada, porque es verdad inspirada. Y la manera que nosotros recibimos la verdad de las Sagradas Escrituras y del espíritu de profecía, nosotros no basamos verdad en 1 o 2 versículos, nosotros basamos verdad en todo lo que la Biblia dice. Y permitimos que los versículos más claros interpreten a los versículos oscuros. Y tomamos la Biblia como lee. ¿Te fijaste que en estos versículos, si tú lees la Biblia como lee, entonces claro, pues, es solamente cuando traemos la interpretación de los teólogos que se nos arma el barro en la cabeza. No es necesario, hermanos. No es necesario. Tú tienes el poder del Espíritu Santo guiándote y el Señor te ha dado herramientas. Entonces tú no necesitas tomar la opinión del pastor Braga para hacer tu opinión. Tú tomas lo que el pastor Braga dice y dice, bueno, ahora vamos a compararlo con las Sagradas Escrituras. Si las claras declaraciones de las Sagradas Escrituras me contradicen, entonces no es la Biblia que está mal, soy yo el que estoy mal. Y tú rechazas lo que dice el pastor Braga y te quedas con lo que dice la Biblia y el Espíritu Profecía. Sigues amando al pastor Braga y tratándolo como amigo, no te haces enemigo de él, pero necesitas ahora tomar tu decisión. Nuestra conciencia está atada a un así dice el Señor, no a interpretaciones de hombres. ¿Queda eso claro? La iglesia adventista está dividida en tantos campos. Yo le he mostrado, por ejemplo, cómo la justificación y la santificación trabajan juntas. Pero ahora si tú te vas a estudiar lo que los teólogos enseñan, hay teólogos que enfatizan la justificación, otros que hablan de la santificación, que hay que vencer el pecado, que el pecado no se puede vencer. Y los hermanos quedan así, nosotros no podemos entender la verdad porque no somos teólogos. Hermanos, esa es posición católica. La posición adventista es, tú tienes la Biblia y la ayuda del espíritu de profecía. Usa ambas y tú puedes conocer la verdad. Tú no necesitas tus teólogos. Ahora, sí se necesita la iglesia. Dios nos ha dado el ministerio de todos los creyentes para sentarnos y estudiar la palabra de Dios juntos y crecer juntos en el conocimiento de la verdad. Eso sí es absolutamente necesario. Tú necesitas a tu pastor, tú necesitas al profesor de teología. Se necesitan, son esenciales, pero tú no debes seguir como perrito en lo que ellos enseñan. Tú los escuchas y dices, hay verdad en eso, eso parece bonito, vamos a estudiarlo en las Sagradas Escrituras. Lo estudias y dices, sí es verdad. No, eso no es verdad. Aquí la Biblia lo contradice y aquí el espíritu de profecía lo contradice. Y entonces tú estás en una plataforma segura.
Fíjense que hay una ola de apostasía dentro de la iglesia adventista. Y esa apostasía por enseñanzas falsas. Y la Biblia lo dijo, que así iba a ser. Se van a levantar entre vosotros falsos profetas, dijo el Señor Jesús. Muchos falsos profetas vendrán, que son falsos profesores, que vienen a enseñar cosas erróneas. Y el resultado va a ser que va a haber mucha inmoralidad y mucha rebelión contra los mandamientos, dice el Señor Jesús. Así que necesitamos más que nunca el aprender a estudiar la Biblia y el espíritu de profecía por nosotros mismos, hermanos. La manera en que nosotros llegamos a esa conclusión es a través de las genealogías de la Biblia. Y los tiempos genealógicos que la Biblia da, más o menos nos dan a entender que son alrededor de 6.000 años que hay. Porque hay genealogías que nos llevan de todo directamente hasta Cristo. Y eso nos da a entender que más o menos alrededor de 4.000 años hasta Cristo Jesús. Y sabemos que de Cristo Jesús hasta ahora hay cierta cantidad de años. Ahora, no es exacto. Así que sabemos que es alrededor de 6.000 años. Puede ser más, puede ser menos. Lo dejamos ahí. No es necesario eso debatir y agarrarse de las mechas por eso. Pero más o menos es por la genealogía que nosotros sabemos que es alrededor de ese tiempo. El mundo, mira, si fuera más viejo que eso, el mundo no podría ser más de 10.000 años de viejo. Pero la hermana de White claramente ella dice que es alrededor de 6.000 años. Hay un patrón. Está 6.000 años de pecado y luego viene el milenio de descanso, el sabático de descanso. Así que más o menos alrededor de 6.000 años estamos alrededor de esa época. Ahora, puede que se haya extendido la época. Puede que el Señor haya dado más tiempo por el producto de que somos tan cabezas duras. Porque somos, pues. Y el Señor es paciente con todos, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Entonces, puede que los 6.000 años ya se hayan cumplido y ahora el Señor está extendiendo el tiempo. Puede ser que así sea. Bien. Así que eso dile. Mira, lo creemos por las genealogías. Ahora no voy a pelear más contigo en cuanto a eso, hermano. Hablemos de otras cosas más importantes. Eso es en Génesis capítulo 6, para el diluvio. Sí. Dice que Dios le pesó, que se arrepintió el haber creado al hombre. Dios actúa en cuanto al conocimiento del futuro. Es como que Dios actuara no de acuerdo a ese conocimiento. Porque si Dios actuara de acuerdo a su conocimiento del futuro, entonces Dios no haría nada. Pero Dios nos trata a nosotros y se relaciona con nosotros en ciertos aspectos como que Él no tuviera conocimiento del futuro. Y eso nos permite ver los sentimientos divinos. Porque a pesar de que Dios conoce el futuro y conociendo el futuro tomó riesgos tan profundos como crear a Lucifer y crearnos a nosotros. Porque si Él no lo hubiera hecho, eso sería egoísmo. Entonces Dios crea y toma estos riesgos increíbles y crea el plan de la redención, sabiendo el dolor que le va a traer el crearnos, pero Él lo hace porque es un corazón de amor. Y luego se relaciona con nosotros día a día, como que Él no conociera el futuro, para darte a ti todas las oportunidades que tú necesitas para ser salvo. Él te trata como Jesús trató a Judas. Jesús trató a Judas como que Judas no fuese el que lo iba a vender. Jesús lo trató como trató a todos sus discípulos. Incluso la hermana White dice que Jesús le dio muchas más oportunidades a Judas para que se arrepintiese. Entonces Dios es un Dios fea, como decimos, un Dios balanceado, un Dios que... Porque si se relacionara conmigo, como enseña el calvinismo enseña que Dios, de acuerdo a su conocimiento, Él ha determinado quiénes se salvan y quiénes se pierden porque Él lo sabe todo. Y claro, Dios sabe todo, pero Dios no obra de esa manera. Dios no te determina para perdición ni para salvación. No, Dios ha determinado a todo ser humano para que todos seamos salvos. Por eso Jesús, cuando murió, pagó por los pecados de todos. Nuestra deuda fue cancelada en el Calvario. Todo ser humano fue reconciliado a Dios en el Calvario.
Entonces, esa es la oportunidad que Dios le da a todo ser humano, pero no todos van a ser salvos. Y Dios sabe los que no se van a salvar, pero Él no nos trata de acuerdo a aquello. Claro. Eso es un carácter de amor. Muy bien, tenemos que terminar porque si ustedes mañana no se levantan. Oremos, hermanos. Lindo haber pasado con ustedes. Oremos. Padre maravilloso, gracias por revelarte a nosotros a través de Jesús y a través de tu palabra y a través del espíritu de profecía. Gracias, Señor, porque vemos en ti un Dios maravilloso, un Dios increíble, Señor, que realmente no hay manera de describirte, Señor, en la maravilla de tu carácter, la hermosura de quien tú eres. Y anhelamos ser como tú, Señor. Permite, Señor, que mis hermanos y yo, a medida contemplamos ese carácter maravilloso, que nuestro carácter pueda ser sometido a ti, que tú, Señor, obres en nosotros para transformarnos en tu imagen y aprender a ser como tú. Gracias, Padre. Bendícenos, danos paz, gozo, fortaleza. Haznos fieles, Señor, de todo corazón para representarte, Señor, ante un mundo que no te conoce. En el nombre de Jesús. Amén.